Bueno, buenas noches a todos. Son las 6:23. Yo les envié un mensajito hace un rato pidiéndoles que a la hora de clase, o sea, a las 6:15, se conectaran por este medio. Les indiqué en qué pestañita de su aula virtual estaba la herramienta por la cual vamos a desarrollar las clases virtuales. Eh, una vez termine la sesión, la clase grabada, entonces pues hay que esperar unos minutos para poderla descargar. Entonces, pues una vez esto ocurra, la descargaré y la colgaré ahí mismo en el aula virtual para que quienes no están o llegan tarde la puedan enviar. Chicos, desafortunadamente, pues esta es la herramienta por la cual nos vamos a comunicar de ahora en adelante y por la que vamos a desarrollar las clases. Entonces, pues sí es importante que ustedes estén porque pues no sé si me están escuchando bien, no sé si los archivos que les voy a compartir y la explicación que voy a hacer, ustedes la puedan ver o no, entonces no sé si en la grabación de la pantalla que estoy haciendo esa información quede. Entonces pues sí, sí sería muy interesante y muy bueno que ustedes se conectaran. Pero bueno, entonces les voy a compartir una presentación en este momento. Esta presentación también la voy a colocar ahí en el aula virtual. ¿Listo? Y creo que ya ahí la podemos ver. Entonces, yo les había pedido que miraran las medidas de posición para datos agrupados. En eso quedamos la clase pasada. Pues hicimos las medidas de posición para datos no agrupados, ¿listo? Entonces, en esta ocasión vamos a hacer los datos agrupados. Entonces, como ya habíamos dicho, las medidas de posición dividen a un conjunto de datos en grupos con la misma cantidad de individuos, o dicho de otra manera, las medidas de posición son aquellas que dividen en partes iguales, obviamente refiriéndonos al porcentaje, a la población o a la muestra con la que estamos trabajando. ¿Listo? En los datos no agrupados, habíamos dicho que para poderlas calcular era necesario organizar los datos de menor a mayor. ¿Listo? Y habíamos dicho también la clase antepasada que estas medidas de posición eran los cuartiles que dividen a los datos o a la cantidad de datos en 4 pedacitos iguales, cada una del 25%. Los deciles, que la dividen en 10 partes, cada una del 10%. Y los percentiles, y también llamados centiles, que dividen al conjunto de datos en 100 partes iguales porcentualmente hablando. ¿Listo? Entonces, para los cuartiles, los datos agrupados. Esta va a ser la formulita que vamos a utilizar. Entonces, sub K, pues que es el número del cuartil. Recuerden que esta K pequeñita se cambia por el 1, el 2 o el 3, dependiendo del cuartil que me estén pidiendo. ¿Listo? Esa fórmula nosotros ya la habíamos visto. Y si revisan sus apuntes, miren que se parece mucho a la fórmula con la que calculamos la mediana de datos agrupados. ¿Listo? De hecho, es la misma, solo cambia este pedacito. ¿Listo? Que es la fórmula de hallar los cuartiles para datos no agrupados. Ahora, entonces, aquí está lo que quiere decir, lo que significa cada una de las partecitas que ustedes ya las conocen. Entonces, LI es el límite inferior del intervalo donde se encuentra el cuartil. ¿Listo? Como aquí siempre vamos a tener tablas de frecuencias por cuartiles, lo que vamos a hacer es identificar el intervalo
con el que vamos a trabajar. Entonces, este LIM sería el límite inferior de ese intervalo. Luego está N, que es la cantidad, el tamaño de la muestra o la cantidad de datos con la que estamos trabajando. F sub X sub X menos 1 es la frecuencia acumulada. Miren que es una F mayúscula, ¿listo? Es la F mayúscula, entonces es una frecuencia acumulada del intervalo anterior con el que vamos a trabajar, ¿listo? Y la A, que significa la amplitud del intervalo, ¿listo? Voy a mirar aquí, voy a quitar esto un momento para ver si ya alguien llegó. No, este momento no se ha conectado a nadie. Bueno, ok. Entonces, sigamos. Vamos a mirar un ejemplito de cómo calcular los cuartiles. Entonces nos van a dar una tabla como esta. Si ustedes se dan cuenta que es una tabla agrupada por intervalos. ¿Listo? Y tengo la F minúscula, que es la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, un intervalo de 50 a 68, de 60 a 70 y 10, de 70 a 80, 16 y así sucesivamente. Entonces, para poder trabajar con esos intervalos, obligatoriamente tenemos que calcular la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, para eso, recuerden que repetimos el primer dato, 8, luego empezamos a sumar en zigzag. 8 y 10, 18, 16 y 18, 24, 24 y 14, 38, 38 y 10, 48, 48 y 5, 53 y 53 y 2, 55. ¿Listo? Pues teniendo en cuenta eso, como nos piden calcular el cuartil 1, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar el intervalo en el que se encuentra el primer cuartil. Para ello, como es el cuartil 1, pues vamos a multiplicar 1 por 65, por 65 era el total de los datos del ejercicio anterior, no lo sumamos, pero bueno, era 65. Y vamos a dividir esto entre 4, ¿viste? Entonces, 1 por 65, 65, dividido entre 4, 16.25. Ese 16.25 es el que nos va a permitir localizar el intervalo con el que estamos buscando. Entonces, vamos a mirar en las frecuencias acumuladas, es decir, en las F mayúsculas, vamos a mirar en qué intervalo está el 16.25. ¿Listo? Entonces, voy a quitarla un momentico y me devuelvo una diapositiva. Entonces estamos acá, 16.25. En el 8 no estaría, en el 18 sí, se pasa, pero ahí está. Quiere decir que yo voy a trabajar con un intervalo de 60 a 70. ¿Listo? Frecuencia absoluta es 10 y la frecuencia acumulada anterior es 8. Entonces vamos a trabajar con esa información. Vamos a trabajar con esa información. Entonces, volvemos aquí. ¿Listo? Entonces, lo que hemos dicho, en el 16.25 está, que es donde estaría el cuartil 1, está en el intervalo de 60 a 70. ¿Eso qué quiere decir? Entonces vamos a aplicar la fórmula para los cuartiles, la cual es esta aquí. Entonces, el cuartil 1, el límite inferior, hemos dicho que era este intervalo, el límite inferior es intervalo 60, más esta formulita es lo que hicimos acá. K, que es 1, el cuartil que me están pidiendo, 65, que es el total de los datos, dividido 4, nos dio 16.25, entonces si me voy a volver a calcular, pues como yo tengo ese resultado, lo hago ahí. Menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que ya hemos visto que era 8, sobre la frecuencia absoluta del intervalo donde estoy, que es 10, por la amplitud, que también es 10, porque los intervalos van de 10 en 10. ¿Listo? Eso nos daría como resultado 68.25. ¿Listo? Y este 68.25 es nuestro primer cuartil.
Vamos a verificar si el micrófono está funcionando. Bueno, pues ya habremos calculado el primer cuartil. Vamos a mirar otro ejemplito. Listo. Me piden calcular el cuartil 2. Entonces tengo de la misma tablita. Entonces ahí está la tabla. Lo primero que vamos a buscar es dónde estaría el cuartil 2, que representa ese cuartil 2. Entonces, como es cuartil 2, multiplicamos a 2 por 65, que es el total de los datos, dividido entre 4 y eso nos da 32.5. Entonces voy a buscar dónde está ese 32.5. Entonces, en la frecuencia, recuerden que eso se hace en la frecuencia acumulada. Entonces, en la frecuencia acumulada, en el 8 no está, en el 18 tampoco, en el 24 tampoco, en el 38 sí, se pasa, pero ese es el más cercano por encima. Entonces quiere decir que voy a trabajar con el intervalo de 80 a 90. Ah, ya que me quedó mal escrito. Vamos a corregir esto de una vez, porque debe ser. Vamos a rectificar esta operación. 65 por 2. 32.5, sí, ahí está bien. Entonces ese 32.5 estaría en el intervalo no es de 70, sino de 80. A 90. ¿Listo? Perfecto. De 80 a 90. Entonces, aplicando la fórmula, el cuartil 2 estaría, entonces el límite inferior sería 80, 32.5, que es lo que nos da la fórmula. Entonces, la frecuencia anterior sería 24. 24 dividido la frecuencia del intervalo donde estoy, que sería 14. La amplitud sí no cambia, entonces 32.5 le restamos 24, dividimos entre 14, multiplicamos por 10 y de última, recuerden, sumamos el límite inferior, o sea, en este caso el 80. Porque el cuartil número 2 sería 86.07. Estaba mal aquí. 86.07. Y ese sería nuestro cuartil 2. ¿Listo? Permítanme, voy a volver acá para mirar si ya alguien se conectó. Diana, ¿me puedes escuchar? Vale, ¿tú estás viendo en este momento la pantalla? ¿Estás viendo la presentación de PowerPoint que tengo ahí? Diana, no sé si me escuchaste. ¿Puedes ver la pantalla en tu computador? ¿Puedes ver la presentación de PowerPoint que tengo?
Vale, Diana, en tu escritorio debe haber como un micrófono, entonces si quieres para que no te demores escribiendo, lo puedes activar y me respondes. Y pues para que no se escuche todo el ruido que hay a tu alrededor, pues vuelves y lo desactivas y cuando vayas a hablarme, pues lo activas, ¿vale? Bueno, Diana, no sé en qué momento llegaste, entonces voy a retomar este ejemplo que estaba trabajando. La idea es que pues esta semana vamos a trabajar sobre medidas de posición para datos agrupados. Entonces voy a retomar desde por aquí. Entonces, cuando yo trabajo con medidas de posición, hablamos de los cuartiles, no sé si te acuerdas. En los cuartiles, para los datos agrupados vamos a utilizar esta fórmula que es muy parecida a la de la fórmula que utilizamos para hallar la mediana de los agrupados. Pues mira que tiene como la misma estructura. Entonces, el límite inferior del intervalo con el que voy a trabajar, n es el tamaño de muestra, f sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior y a que representa la amplitud. Entonces, yo les estaba mostrando por este ejemplo. Pues aquí tengo una tabla por intervalos. Estos datos, si quieren sumarlos, el total de datos es 65. Y cada vez que yo vaya a hablar de medidas de posición, cuartiles, deciles o percentiles, obligatoriamente requiero de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, esa se saca repitiendo el primer dato y sumando en zigzag. ¿Listo? Entonces, 8 y 10, 18, 18 y 16, 24. Aquí hay un error en esta tabla. Bueno, pero se saca ahí en zigzag. Ahora, les decía, ¿cómo vamos a calcular el cuartil 1? Entonces, como es el cuartil 1, está acá, recuerden que la K que se pone aquí abajito representa el 1, lo vamos a multiplicar por 65, que es el total de los datos. Y eso lo dividimos entre 4 porque estamos hallando cuartiles. Entonces, eso me da 16.25. Y entonces buscamos en la tablita que estaba antes, en qué intervalo queda ese 16.5. Entonces, el 16.5 está en el intervalo de 60 a 70. ¿Listo? Me voy a devolver un momento para que puedan ver la tabla. Entonces, en el 8 no está, pero el 18 sí es mayor, se pasa, pero recuerden que siempre nos quedamos con el dato mayor. Entonces, el intervalo inferior, el límite inferior de ese intervalo sería 60. La frecuencia acumulada del anterior sería 8 y la frecuencia absoluta del intervalo con el que estoy trabajando sería 10. Con esos datos vamos a ir a trabajar aquí. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la fórmula, entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar. ¿Qué sería el límite inferior? Entonces el límite inferior va a ser 60 más este K por N sobre 4 es esta parte de aquí que ya hicimos, eso ya nos da 16.25, entonces la vamos a colocar acá, menos 8. 8 porque esta es la frecuencia absoluta del intervalo, absoluta acumulada del intervalo anterior. Sobre 10, que es la frecuencia del intervalo, por 10, que es la amplitud. Entonces, ese cálculo no es sino resolverlo y eso nos da 68.25. Ese 68.25 quiere decir que es el cuartil número 1. ¿Listo? Que era el cuartil que me estaban pidiendo. Hasta ahí vamos bien, Diana. ¿Me escuchaste perfecto? Ok. Y entonces, bueno, ahí en la presentación les dejo otro ejemplito de cómo calcular eh, el cuartil 2, ya lo había explicado. Vamos a mirar qué pasa con los deciles. ¿Listo?
Entonces, aquí. El decil número 7, vamos a hacer este ejercicio. Miren que la fórmula es la misma de la anterior. Lo único que está cambiando es que ya no dividimos entre 4, sino que como estamos hallando deciles, dividimos entre 10. ¿Listo? Pero la fórmula es absolutamente lo mismo. Entonces, tenemos la misma tabla. Y como me piden hallar el decil número 10, vamos a mirar. Entonces, pongas el decil, está acá, sería el 7, y va a multiplicar 7 por 65, que es el total de los datos, y dividimos entre 10 porque estamos hallando deciles. Eso daría 45.5. Entonces, en la frecuencia acumulada miro dónde estaría ese 45.5. En el 24 no, en el 38 tampoco, en el 48 sí. Se pasa, pero con eso me quedo. Quiere decir que mi intervalo con el que voy a trabajar es el intervalo de 90 a 100. ¿Listo? Ahí va a estar ubicado el decil número 7. Y pues aplicamos la fórmula, ¿listo? Entonces, aquí tendríamos el límite inferior, sería 90, más K por N sobre 10 es esta parte que ya hicimos aquí arriba, entonces no es sino colocar el 45.5 menos 38. ¿Por qué 38? Porque estoy trabajando con este intervalo, entonces no trabajo con esta frecuencia acumulada, sino con la anterior. Porque miren que en la fórmula dice f de x y menos 1, o sea, del intervalo anterior. Entonces 38 sobre la frecuencia del intervalo con el que estoy trabajando, o sea, 10. Por la amplitud, que en este caso también sería 10, de 90 a 100 hay 10, ¿listo? Y eso nos daría como resultado 97.5. Miren que este 97.5 es un valor que está en el intervalo de 90 a 100. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Bueno, no sé si hasta ahí Diana tenga alguna pregunta, ¿no? Porque es la única que está conectada. Perfecto. Entonces, Dianita, la idea es que tú ahorita calcules el percentil 60 y me digas cuánto te da y yo te digo si te quedó bien hecho o no. Entonces ahí coges tu cuadernito, tu lapicito y solo me botas el resultado, ¿listo? Y yo miro si sí o si no. Te voy a poner la tabla. Listo. Sería esta tabla de aquí. Y la fórmula es la misma para los percentiles, solo que aquí ya no va a ir dividida sobre 10, sino sobre 100, pero es la misma. ¿No me escuchas ahí? ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me puedes escuchar?
Diana, ¿me escuchas ahí? Alejandra, ¿me escuchas? Domara, ¿me escuchas? Chicos, ¿me escuchan? Vale, los demás me escuchan. Diana ya me confirmó que sí. Alejandra me escucha. En este momento en el escritorio está en blanco, pues porque estoy mirando lo del sonido. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto. Entonces, chicos, voy a volverles a compartir la presentación. Voy a retomar el último ejemplo que estábamos haciendo para que, bueno, voy a retomar rápidamente la presentación para darnos una idea de qué era lo que estábamos hablando, ¿listo? Y para que ustedes puedan hacer unos ejercicios que tengo ahí pensados. Permítanme un momentico, comparto la presentación. ¿Me corroboran si la ven, por favor? Listo. Entonces, pues, a grandes rasgos voy a retomar lo que estaba haciendo desde el inicio de la sesión. Igual, todo esto queda grabado y la grabación, una vez la pueda descargar, siempre se demora un poquito después de finalizar, se las dejaré ahí en el aula, listo. Al igual que la presentación también se las coloco ahí para que tengan material de estudio y puedan hacer los ejercicios que vamos a dejar propuestos. Listo. Me voy a devolver un momentico aquí en la presentación. Si quieren, para que todos no escuchemos pues los ruidos que están ahí a su alrededor, pueden silenciar su micrófono. Y si me van a hablar, pues lo activan y me hablan, ¿listo? La idea es que en la grabación también queden sus voces y no solo la mía. Bueno, estábamos hablando de medidas de posición. Entonces nosotros ya habíamos visto que las medidas de posición servían para dividir a un grupo o a un conjunto de datos
en partes iguales porcentualmente hablando, ¿listo? También habíamos dicho que en los datos no agrupados era necesario organizar los datos de menor a mayor, ¿listo? Y esas medidas de posición se dividían en tres. En los cuartiles se divide a la población en 4 pedacitos iguales del 25% cada uno, los deciles, que hablamos de 10 partes iguales, y los percentiles o centiles, que hacen referencia a 100 partes. ¿Listo? Entonces, para los cuartiles en datos agrupados, vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula, si se dan cuenta, es muy parecida a la fórmula que utilizábamos para hallar la mediana de datos agrupados. Lo único que está cambiando es esta partecita de aquí arriba, que es K por N sobre 4. Allá antes era N dividido 2, porque nos interesaba el dato de la mitad. ¿Listo? Voy a hallar cuartiles, pues esta debe ir dividida sobre 4. Aquí está lo que significa cada una de las partecitas, el límite inferior del intervalo, el tamaño de la muestra, la frecuencia acumulada de la clase anterior y la amplitud del intervalo con el que estoy trabajando. Entonces, miremos este primer ejemplo. Me dan una tabla por intervalos, obviamente, y para poder hablar de los cuartiles o los deciles o los percentiles, cualquiera que sea, necesito obligatoriamente la frecuencia acumulada. ¿Listo? Aquí nos vamos a dar cuenta que nos están hablando de 65 datos. Me piden calcular el primer cuartil. ¿Listo? Entonces, buscamos el intervalo donde se encuentra el primer cuartil multiplicando 1. ¿Ese 1 de dónde sale? De esta K pequeñita que tiene la Q, ¿se acuerdan? Que puede ser K1, 2 o 3, dependiendo del cuartil que me pidan, me pregunten. Entonces, en este caso, como es el cuartil 1, pues multiplicamos por 1, 65, que es el total de los datos, y dividimos entre 4 porque estamos hallando cuartiles. ¿Listo? Eso sería 16.25, esa operación. Entonces, en la frecuencia acumulada, voy a devolverme aquí a la diapositiva anterior, la frecuencia anterior, miro dónde estaría ese 16.25. Entonces, en el 8 no está, en el 18 sí. Se pasa, pero ese me sirve. ¿Listo? Entonces, voy a trabajar con el intervalo de 60 a 70. La frecuencia anterior es 8 y la frecuencia del intervalo es 10. Entonces, volviendo aquí, entonces, el cuartil 1 está ubicado en el intervalo de 60 a 70. Aplicamos la fórmula y para eso obtenemos los siguientes datos. Entonces, el límite inferior sería 60. Este K por N sobre 4, pues es esta que ya hicimos acá, entonces no la hacemos otra vez, sino que copiamos ese resultado. La frecuencia del intervalo anterior es 8 y la frecuencia del intervalo donde estaba era 10, por la amplitud que también es 10. Al hacer esa operación, eso da 68.25. Ese 68.25 es el cuartil número 1. ¿Listo? No sé si me escucharon bien, no sé si entendieron, si tienen alguna pregunta antes de continuar. Andrés, Alejandra, Paola, Jenny, Yomara, ¿todo claro? Listo, Diana ya me contestó que sí. Los demás, Yomara, tienes el micrófono abierto, ¿me podrías hablar? Alejandra ya me contestó, Andrés también. Y ya, Andrés, tranquilo que ya ahorita van a practicar. ¿Listo? Al final de la presentación hay unos ejercicios para que hagan y ya ahorita lo van a hacer. Bueno, entonces este sería el cálculo de cuartiles. Voy a adelantarme un poquito la presentación porque ya lo había hecho, pero pues para retomar,
vamos a calcular sí, listo. Entonces, aquí vamos a calcular el decil número 7 con la misma tabla de frecuencias. Listo, miren que la fórmula es igualita a la de los cuartiles, la única diferencia es que no estoy dividiendo entre 4, sino que tengo que dividir entre 10, ¿listo? Porque ahora es un decil. Y me están preguntando el decil número 7. Entonces, la misma tabla, frecuencia absoluta acumulada. Como me piden el decil 7, pues lo primero que tenemos que mirar en qué intervalo de estos va a estar. ¿Listo? Para eso, entonces multiplicamos 7, porque es el número del decil que me están preguntando, por 65 y lo divido entre 10. ¿Listo? Eso me daría 45.5. Ese 45.5 no está en estos, en el 8, en el 18, en el 24, en el 38, pero sí está en el 48. Quiere decir, entonces voy a trabajar con el intervalo de 90 a 100. ¿Listo? Ahí va a estar ubicado nuestro decil número 7. Ahora, la frecuencia acumulada anterior sería 38 y la frecuencia del intervalo sería 10. Creo que alguien tiene una pregunta, voy a mirar. Ya me pregunta que si después del límite inferior el número 4 significa el tipo de cuartil. ¿En qué parte de la fórmula? Voy a tomarla aquí. Entonces, con la fórmula de los deciles, pero pues es lo mismo. Este K por N sobre 10 quiere decir, este 10 significa que estoy hallando un decil. Si estuviese hallando un cuartil, ese 4 significa, bueno, ahí debería ir un 4 y significaría que estoy hallando un cuartil. ¿Listo? Y ahorita que haya un porcentaje, pues en lugar de haber un 10 acá, debe haber un 100. No sé si eso responda a tu pregunta. Ok, perfecto. Entonces, retomando aquí. Tenemos la tabla, dice 48.8, ya habíamos dicho que estaba aquí en el 48 y este 48 pertenece a este intervalo, o sea que aquí voy a trabajar con el intervalo de 90 a 100. Ahí va a estar ubicado mi decil número 7. Entonces, copiándonos de la fórmula, tenemos lo siguiente. El límite inferior sería 90, más, más de aquí, K por N sobre 10, que es esta parte de acá, 7 por 65 dividido 10, que nos dio 45.5, entonces voy a hacer ese resultado, pues no es sino colocar, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, entonces la frecuencia absoluta del intervalo anterior, 38, sobre la frecuencia absoluta del intervalo con el que estoy trabajando, o sea, 10, por la amplitud, que también es 10, porque el intervalo da de 90 a 100 y de 90 a 100 la diferencia es 10, ¿listo? Al hacer esos cálculos, primero resto, divido, multiplico y de última sumo, nos da 97.5. Que miren que es un valor que está entre 90 y 100. Y ese sería nuestro decil número 7. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Alejandra me pregunta que qué significa K por N. Ese K por N en la fórmula K, recuerda que siempre es el numerito del cuartil o el decil que me estén preguntando, o del percentil. Entonces, por ejemplo, si me dicen calcular el decil número 5, entonces K es 5. Y N es la cantidad de datos con los que estoy trabajando. Si me dicen calcular el cuartil 3, entonces K es 3 y N sigue siendo el número de datos con el que estoy trabajando. ¿Listo? K siempre me representa el número del decil, cuartil o percentil con el que esté hallando. Por eso siempre tengo que multiplicar. ¿Los demás tienen alguna pregunta?
Bueno, como no tienen preguntas, entonces la idea es que ustedes ahora hallen el percentil 60. Entonces miren lo que les decía hace un ratito. La fórmula es la misma, es percentil, el límite inferior, K por N, en este caso como el percentil 60, K sería 60, N sería 65, dividido entre 100, menos la frecuencia del intervalo acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia del intervalo por la amplitud. ¿Listo? Van a hallar el percentil 60. Me voy a devolver una diapositiva pues para dejarles la tablita. Ahí la tienen para que la puedan ver. Entonces simplemente lo que van a hacer es calcular el percentil 60 y me van a decir cuánto les dio. Entonces no sé si alguien quiere hablar, puede activar su micrófono y me dice la respuesta o me la pueden escribir ahí por el chat que yo estoy leyendo sus mensajes. ¿Listo? ¿Ya alguno lo tiene? Profe, Dime. ¿me escuchas? Sí, te escucho. Profe, o sea que ahí podemos dividir o sea, multiplicar el 60 por 65 dividido en 100, porque pues es un percentil. Ajá. ¿Ven? ¿Eso cuánto daría? Espérame que se te fue el audio y no te escuché. Multiplica 60 por 65 dividido entre 100. Hasta ahí está perfecto. 60 por 65 dividido en 100 da 39. Y ahora, entonces si cogemos la fórmula que es menos la frecuencia acumulada anterior, en este caso sería el 34, ¿cierto? Ajá. Porque prácticamente si da 30
La 39 quedaría 39, entre el 80, entre el intervalo 80 y 90. perfecto. Entonces, menos 34. Dividido, dividido en 14, ¿sí? Ajá, sí que es la frecuencia del intervalo. Sería 36.57. Eso lo multiplicas por la amplitud. Entonces la amplitud es el rango. La amplitud simplemente lo que haces es, te paras en el intervalo que escogiste, que en este caso es del 80 al 90, y al límite mayor le quitas el límite inferior. Entonces 90 menos 80 te da 10, la amplitud es 10. O sea, quedaría entonces 80 más 36.57 por 10, que vendría siendo la amplitud. Primero multiplicas y luego sumas, ¿listo? Listo. 36.57 por 10 más 80. 400, daría 445.7, profe. Mira que hay algo que está mal porque 400.7 no es un número que esté entre 80 y 90. El resultado tiene que ser coherente, tiene que darme un valorcito que esté entre el intervalo que yo escogí. Entonces, 39, habría que multiplicar 60 por 65, ¿verdad? ¿Eso cuánto te dio? 39, no, 60 por 65, 3.900 dividido en 100 da 39. Perfecto. 39 menos La frecuencia 34. Ajá. exacto, dividido en 14. Esto te daría 5 dividido entre 14, te daría 0.357 con todos sus decimales. Eso lo multiplicas por 10, te da Espera, 3.57. Y a eso le sumas el 80. listo, espera, profe, porque aquí mi pupila. ¿Tienes asistente hoy? Muy bien. Ay, sí. De 0.35 por 10 más 80. Igual, dale por 10, igual, más, daría 83.5, medio. Perfecto. 83.5, 83.57, tomándole ahí dos decimales. Ese sería el valor del percentil número 60. Ahí no se aproximaría, ¿cierto? 57, pues depende, lo dejamos con dos decimales. Pero eso no afecta. No, 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 dejémoslo, o sea, nosotros siempre estamos tomando las medidas con dos decimales. Aquí, pues, el siguiente numerito del 7 sería el 1. Profe, sí, Entonces, profe, dime. si en dado caso los intervalos, digamos, ya no sé, 11 punto algo, la amplitud entre intervalos, ¿ahí se aproximan o no tampoco? No, nena, siempre para la amplitud, para hallar la amplitud del intervalo, tú coges el extremo superior y le restas el extremo inferior y eso te da la amplitud. Lo que te dé la amplitud, si te da exacta bien, si te da decimal también, la tomas tal cual. Ah, ok. Pues la idea es que, o sea, nosotros siempre hemos trabajado con tablas de frecuencias que tienen la misma amplitud en todos los intervalos. Mira que estos van de 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, o sea, siempre van de 10 en 10. Pero hay tablas de frecuencias con las que no, pero pues usualmente siempre tienen la misma amplitud. Ah, ok. Yomara estaba levantando la mano, no sé si tengas alguna pregunta. Paola, si quieres, puedes cerrar tu micrófono para que no haga interferencia con el de Yomara. Yomara, ¿puedes hablar? ¿Tienes audio?
Te escucho, pero muy, 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 muy lejos. Súbele un poquito el volumen. ¿Tenías alguna pregunta? Yomara, realmente no te escucho. Si quieres, puedes escribirme tu pregunta por el chat y yo intento respondértela. Mientras Yomara me escribe, chicos, ¿los demás tienen alguna pregunta? Profe, hay unos compañeros que me han escrito porque no se han podido meter hacia la conexión contigo. Por lo menos Wendy cada rato me escribe que cómo hace y pues yo le expliqué y no ha podido ingresar. Bueno, nena, ya que tú estás ahí, supongo que en comunicación con ella por el chat, por favor, dile que, pues que, o sea, la forma de conectarse es por el link, o sea, la actividad que yo les dejé ahí. Es la única forma que conozco para conectarse. Entonces, que si no puede, pues que siga intentando. Si no puede, igual la grabación va a quedar después de clase, después de una por ahí media horita que se pueda descargar, la grabación de la clase queda ahí, lo mismo que las diapositivas, para que porfa estudie, analice y ya en la siguiente clase miramos las preguntas. Bueno, profe, le voy a decir ya gracias. Listo. Yomara, ¿lograste qué? Yomara, ahí tienes el micrófono activo. Entonces ahí me podrías hablar, pero es que realmente no te escucho. Y tu micrófono ahí está activo, pero no sé si es el volumen, no sé si es el audio de tu compu y no me deja escucharte. Ah, Wendy ya se pudo conectar. ¿Si me escuchas, Wendy? Sí, profe, pero me dijo muy que no puedo entrar, eso está más dañado. Bueno, hay que tener paciencia, hay que buscar una mejor conexión, porque muy seguramente era por eso. Siempre se demora un No, poquito en cargar. tratando de entrar desde las 6, son las 7:15. Igual, yo le decía a tus compañeros que la sesión va a quedar, o sea, todo esto está quedando grabado, lo mismo que la presentación y la explicación. Igual yo les voy a subir la presentación al aula una vez termine la conferencia, termine la clase, pues, para que Ah, bueno, gracias, profe. trate de dejar los ejercicios en la presentación hechos paso por paso, para que no sea muy difícil entender qué es lo que estamos haciendo.
y por ahí después de media horita que se termine la clase ya les dejo la grabación en el aula para que la puedan reproducir y la puedan ver, ¿listo? Para que se hagan una idea del tema. Y pues nos toca tener mucha paciencia con estos chicos porque pues como les decía al inicio, pues esta es la forma en la que vamos a trabajar de aquí en adelante hasta nueva orden. Entonces todo va a ser de esta manera. Lo único que creo no vamos a hacer virtual es el parcial. Entonces, pero de resto todos sí. Entonces pues nos toca ir buscando un mejor plan de datos o ir donde el vecino que tenga mejor internet o cosas de ese estilo, pues para que nos podamos conectar. La idea es que pues a la hora de la clase todos estemos y podamos participar. Dime, Denise. Profe, una pregunta. La respuesta es 83.57. Sí, señora. Del percentil 60, sí, señora. Ok, gracias. Ok. Entonces, chicos, como ya vamos finalizando, ya son las 7:20, entonces aquí al final decimos este ejercicio, la respuesta sería lo que dijo ahorita su compañera, que sería 83.57. ¿Listo? Vamos a, con estas dos tablitas de frecuencias, que son como los ejercicios de la clase de hoy. Entonces, si los ven bien ahí, con las dos tablitas de frecuencias vamos a calcular tanto el cuartil 1, decil 5 y percentil 78. De las dos calculamos las mismas medidas de posición. Entonces, bueno, aquí no es una F mayúscula, es una F minúscula, que es la frecuencia absoluta, no la acumulada. Siempre me la cambia a mayúsculas. Diana me pregunta que si hacen en cada cuartil de cada tabla. Entonces, a cada tabla le van a hallar el cuartil 1, el decil 5 y el percentil 78. ¿Listo? A las dos tablitas le hallan esas tres medidas. Yomara me preguntaba que en el ejercicio anterior de dónde salía el 65. El 65 es la suma de todos los datos. Entonces, cuando yo cojo, siempre necesito saber quién es n. Entonces, ese n me lo da la suma de la frecuencia absoluta. ¿Listo? De la F minúscula. ¿Sí respondí a tu pregunta, Yomara? Diana me pregunta que si todas las fórmulas son iguales. Sí, lo único que cambia es el numerito en el que van divididos. K por n dividido entre 4 si es un cuartil, K por n dividido entre 10 si es un decil y K por n dividido entre 100 si es un percentil. De resto, toda la fórmula es igualita. ¿Listo? Es lo único, me voy a volver aquí un poquitico. Lo único que cambia es este numerito que va dividiendo. Puede ser un 4, un 10 o un 100, dependiendo si estoy hallando cuartiles, deciles o percentiles. De resto, es igual. Entonces, antes de irnos, por lo menos hagamos con la primera tablita, con la que está en anaranjado. Hagamos el decil, el cuartil y el percentil y me dicen cuánto les dio.
Listo, ya tienen el cuartil 1 de la tabla 1 de la naranjadita. ¿Alguien tiene ya la respuesta? Del cuartil 1. ¿Qué sería lo primero que debemos hacer? Profe, el primer cuartil sería 18,03. 18,03. ¿Alguien le dio otra cosa? Profe, a mí me dio 17.25. Ajá, sí señora, esa es la respuesta, 17.25. Entonces, miremos a ver rápidamente qué pasó. Entonces necesitamos calcular la frecuencia acumulada. Entonces, aquí para calcular la frecuencia acumulada haríamos, repetimos el 3, en el siguiente iría 3 y 5 que me daría 8, en el siguiente 8 y 7 que serían 15, el siguiente sería 15 y 4 que serían 19, 19 y 2 que me daría 21. Un poquito desfasada. Esta sería la frecuencia mayúscula acumulada. ¿Listo? Entonces 21 sería el total de datos. Entonces lo que tenemos que hacer para hallar el cuartil 1 es multiplicar 1 por 21 dividido entre 4. Y eso me daría 5.25.
ese 5.25 vengo a buscarlo acá. En el 3 no puede estar, entonces tiene que estar en el 8. Es decir, que vamos a trabajar con el intervalo de 15 a 20. ¿Listo? ¿Cuánto les dio el decil 5? ¿Alguien tiene el decil 5 de la tablita? Profe, a mí el decir 5 me dio 35. El decil 5 te dio 35. ¿Por qué? ¿Cómo lo hallaste? Cuéntame. Pues coloqué 5 por 21, Ajá. es la totalidad, dividido en 5. Ah, no, mentiras, está mal. Es por 10, es en 10, sí, en 10. Y eso que estamos hallando el decil. Exacto. Ya vuelvo y doy la respuesta. Ok. Profe, a mí me dio 21,78. Perfecto. Sí, señora. Listo. Para terminar, entonces hallamos el percentil 78 de esa tabla y dejamos hasta ahí.
Yomara, todo lo estamos haciendo con la tabla anaranjadita. ¿Listo? Estamos calculando el cuartil 1, el decil 5 y el percentil 38 de la tabla anaranjadita, de la primera que se ve en la diapositiva. Profe, del ¿Verdad? Sí, percentil señora, el percentil es 100. 26,725, ¿sería 73? Perdóname, repíteme que es que no te escuché bien. 26,72. 72,5. Entonces eso se puede aproximar a 26,73. Ok. Sí, 26,73. Sí. Ajá. Sí, le estamos tomando siempre 2 decimales. Ok. Salud. Andrés, Valentina, Entonces, Wendy, han hablado. ¿Todo está bien? Profe, Dime, es que yo Diana, llegué tarde, un poco confundida. ¿estás un poco confundida? Bueno, Pues Wendy, sí, la idea porque es me que ahorita conecté con entonces la retomemos clase. la presentación, ¿vale? Vale, sí, la miro y a ver si, y cuando pues nos volvamos a conectar, a ver si no entiendo Sí, lo que digo. la idea es que el sábado, en hora de clase también, vamos a tener este mismo encuentro. No por este mismo link, sino yo les dejo otro, por cada clase vamos a hacer uno distinto. Y arrancamos muy puntualitos y con lo que arrancamos es con las preguntas, ¿vale? Porque les voy a dejar un tallercito de estas medidas, tanto agrupadas como no agrupadas, que fueron los que vimos la clase antepasada, para que antes de que me lo entreguen, pues solucionen sus. Vale, está bien. Chicos, me están preguntando por las tutorías. Pues yo este semestre no tengo tutorías, o sea que no hago tutorías en todo el semestre, pero las tutorías están canceladas. Lo único que se está haciendo son las clases y se están haciendo por estos medios. O sea que tutorías no hay. ¿Listo? Chicos, yo sé que pues la cosa no es tan fácil, si no es fácil estando en el salón, pues mucho más aquí que pues no me pueden ver, no les puedo ver qué es lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Pero pues nada, nos toca adecuarnos y vuelvo y les digo, yo traté de hacer la presentación con los ejercicios paso por paso, de tal manera que a usted no le quede muy complicado entender qué es lo que estamos haciendo. Y sin embargo, en la pestaña S5, que es donde estamos trabajando en su aula virtual, que está este tema, hay ahí cualquier cantidad de información y de ejercicios ya resueltos, videitos, cosas que les pueden ayudar para que estudien, ¿listo? Más los ejercicios de práctica que les voy a dejar ahorita para que los vayan desarrollando y el sábado miramos cómo van con eso y cómo va a ser la forma de entrega de esos ejercicios, ¿listo? Hay que poner 100% de su parte y pues yo cualquier cosa estoy muy pendiente de su aula virtual para responderles preguntas, me pueden escribir ahí por interno en el aula. Obviamente me dicen de qué materia estamos hablando, porque pues como tengo varios cursos es difícil y yo les trataré de responder de la mejor forma posible. Bueno chicos, entonces creo que con esto finalizamos. Terminan la otra tablita ahí y me cuentan cómo van con eso y con los ejercicios que les dejé ahorita. No, la guía todavía no aparece ahí, al igual que hace un rato que les envié un mensaje
¿Para qué? Para que se conectaran a esta sesión. Yo les envío un mensajito diciéndoles cuando esté lista la guía. No, yo sé que hay ahí unas guías, pero las voy a modificar porque pues como no van a ser presenciales, pues no pueden estar de esa manera. ¿Listo? Entonces, apenas la monte, junto con la grabación de esta clase, cuando la pueda descargar, se demora un poquito, les aviso dónde queda y qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Esperen ahí mi mensajito que les llega. Chicos, no sé si para terminar tengan alguna pregunta, alguna duda. Pero que está confuso, Andrés. O sea, ¿qué parte no entendiste? Hallar el decil y el percentil, ¿por qué? O sea, lo de los cuartiles lo entendiste bien. Es que si te das cuenta, para el decil y para el decil y el percentil es la misma fórmula de los cuartiles, solo que cambias el numerito del divisor. Ya no es un 4, sino que si es un decil es un 10, y si es un percentil, pues tiene que ser un 100, pero el procedimiento es absolutamente igual. Sí, videos tienes en tu aula, hay videitos y hay ejercicios resueltos en los documentos que están ahí presentes. Bueno, chicos, entonces, pues nada, nos hablamos el sábado, igual que hoy les envío un mensajito antecitos para recordarles, por favor intenten conectarse lo más puntuales posible. Yo sé que el internet molesta, yo sé que esto, entonces pues empiecen a conectarse desde mucho antes de la hora de la clase, dice por ahí unos 10, 15 minuticos antes. Con eso pues agilizamos un poquito la entrada. Yo me imagino que lo confuso también está en que pues yo ya había empezado la explicación cuando algunos empezaron a conectarse y pues obvio pues se perdieron un poquito. Entonces pues la idea es que lo hagamos antecitos de clase, de la hora de inicio, realmente inicie la sesión, pues todos estemos. ¿Listo? Chao chicos, que descansen. Diga chao. Okay.